A la fotografía chilena, en conjunto con la Casa de los 10 y la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad Católica Silva Enrique, y el Instituto de Filosofía de esta misma universidad. La invitada de hoy es una fotógrafa bien reconocida, sobre todo en el ámbito de la militancia y de lo que fue en algún momento la fotografía política en los años de recuperación de la democracia y en dictadura. Así es que doy este saludo de buenas tardes a Kena. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Ay, muchas gracias a ustedes, un privilegio realmente estar aquí para poder conversar sobre fotografía, que es tan... El reporterismo es tan increíble hoy día y ayer. Voy a hacer una presentación tuya como para que haya un contexto de tu trayectoria. Tú nos corregirás si hay datos imprecisos, porque recurría a la información que aparece en la web. ¿Ya? Kena nació en Talca, su nombre es María Eugenia Lorenzini, estudió psicología, es fotógrafa y también se ha destacado como curadora de exposiciones de arte. También por su militancia política, por su militancia también disidente, ¿no? Y ella tiene una trayectoria fotográfica ya desde finales de la década de los 70. En los 80 creo que aparecen sus primeras publicaciones fotográficas, y también digamos, su trayectoria ha estado ligada a los medios de comunicación de prensa, principalmente a revistas emblemáticas como lo fueron Análisis, Hoy, Pluma y Pincel y el diario La Nación. Su ojo ha puesto la atención en el arte urbano de las décadas que ya señalábamos y la imagen del espacio público en la dictadura y hasta el presente. O sea, ya tiene una trayectoria importante en la fotografía. Entre sus participaciones individual y colectivas voy a destacar algunas para que haya registro de estos trabajos, ¿no? Una exposición, por ejemplo, Code Parade del año 2006. Estas son todas más recientes, no son las primeras. Chile, Geografía de Niños del año 2000, expuesta en La Moneda. Historia de Chile a través de la fotografía, que fue expuesta en el Bellas Artes en el año 2010, y otra que es Fragmento, Memorias, Imágenes, Visible e Invisible, con el cual alcanzó, junto con Helen Hugh y Leonora Vicuña, el premio Altazor a las artes nacionales. O sea, también tiene un reconocimiento ya por lo que ha sido parte de la institucionalidad cultural chilena. Muy buenas noches, Kena, y bueno. Primero quiero decir una cosita. Dígame. Yo me inicio en los 80, al principio del 80, ¿ya? Como reportera gráfica, más que fotógrafa, me defino como reportera gráfica y activista feminista desde 1983, que ha influido mucho, evidentemente, en mi trabajo. Entonces, voy a aclarar esas dos cositas. Y, por supuesto, las exposiciones primeras que hicimos con la Unión de Reporteros Gráficos y qué sé yo, en los tiempos de la dictadura y otros, y fuera de Chile también algunas cosas, pero en conjunto con otras personas. Y también hice en Cuba, en el 88, hice una exposición en Cuba, sobre la realidad chilena, también en Italia, en el 85, y así, pues cositas
por allá. Exacto. No hay solo exposiciones nacionales, sino que también hay exposición internacional. Y me gustaría partir por algo que acabas de señalar, por esta asociación de reporteros gráficos, porque el otro día conversando con una fotógrafa que todavía no la entrevistamos, que es Carla Moller, señalaba la importancia que tuvo esta asociación para lo que fue la imagen de Chile en esta época tan terrible que fueron los años 70, post golpe de Estado, ¿no? Entonces tal vez como que nos cuentes un poco de lo que fue esta asociación y de que, cuál fue el testimonio importante que entregó desde la imagen que había de Chile. ¿Tú no estás hablando de la AFI? ¿Estás hablando de la Unión de Reporteros Gráficos o de la AFI? Yo estaba hablando de la AFI, pero tú estabas en la Unión de Reporteros Gráficos. Sí. No, lo que pasa es que hay una primera etapa, que son cuando estamos las primeras personas haciendo fotos, así como más... Mi generación, además, es una generación que estudió algo de fotos, ¿ya? Entonces, tuvimos ahí ¿cómo te explico? Los periodistas en el colegio de periodistas eran como ellos. Entonces, nosotros, algunas, nos unimos a la Unión de Reporteros Gráficos, que era del colegio de periodistas, que era como los hermanos chicos del colegio de periodistas. Pero, y fue bien importante porque con la Unión de Reporteros Gráficos logramos hacer varias exposiciones y logramos posicionar, casi así como sindicalmente, por decir, a los reporteros y a las reporteras gráficas, ya que en ese momento éramos todos reporteros. Ahora, la AFI es posterior, y la AFI, Asociación de Fotógrafos Independientes, nace de alguna manera con los fotógrafos y las fotógrafas autorales, no como reportero y reportera gráfica. Lo que pasa es que esa asociación dio un respaldo en la dictadura a los fotógrafos, a los reporteros y a las reporteras que no tenían un medio de comunicación detrás. ¿Cachai? Yo como fotógrafa de la revista Hoy mostraba mi credencial y dentro de todo salvaba, qué sé yo, pero otras personas no tenían credenciales, las credenciales eran fundamentales. Entonces nos empezamos sin querer a comer la AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes, a comerla los reporteros y las reporteras gráficas, que estuvimos ahí igual, yo independiente de estar en el hoyo, qué sé yo, era un espacio muy importante, muy relevante, porque ahí armamos exposiciones, teníamos encuentros. Ahora estaba viendo unas fotos que me habían mandado de la época que estábamos con jovencito, pero jovencito, así como en el Cinzano, no el Cinzano, me equivoqué, bueno, uno que había en Bellavista, súper jóvenes, todos conversando, teníamos muchas reuniones, nos juntábamos mucho y qué sé yo. Entonces, un poco nos comimos, lo habíamos hablado con la Leonora en alguna oportunidad, un poco comimos a los autorales y ese espacio quedó como un espacio más de los reporteros y las reporteras gráficas que necesitaban de verdad una credencial que los pudiera defender, y además esto permitió que expandiéramos, por supuesto, la fotografía, la enviáramos a otras partes y saliéramos un poco de la venta que hacía, por ejemplo, la revista Hoy de mis fotos. ¿Cachai? Que de repente cachamos que yo, como nosotros veníamos de una generación que habíamos estudiado, por lo menos yo, Álvaro Jope y otros más de la época que estoy pensando, la misma Carla, todos habíamos estudiado en alguna cosa. No éramos, por ejemplo, mis compañeros de trabajo, mis primeros compañeros de trabajo eran un señor mayor que se me olvidó su nombre en este momento, que él empezó a tomar fotos alguna vez en su vida y se armó de reportero gráfico. Y el otro era Marco Ugarte, un gran reportero gráfico chileno, que él era con cripto, y iba a ver un tío a la revista Hoy, y de tanto ir, ya, ¿por qué no empezar? ¿Cachai? Nosotros veníamos como de una escuela en que los derechos de autor, como, en fin, que tenía que tomar leche, se hacía en laboratorio, pero nosotros hacíamos todo. Eso por un lado hoy día lo valoro tanto porque podía editar. O sea, tú le entregabas al periodista lo que tú querías y no lo que el periodista
como hacían, ponte tú, en la tercera en ese momento, los gallos llegaban el rollo entero, nosotros no, pues nosotros revelábamos, ampliábamos y decíamos ya esta foto. Entonces empezamos a hacer una relación distinta con los periodistas, porque los periodistas te miraban así como bien a huevo, no todos por supuesto, pero también pudimos hacer bastante como exigencia, porque no éramos los mismos, o sea, teníamos como algunas ideas en la cabeza. Entonces yo me acuerdo que cuando descubrí que Eloy vendía las fotos nuestras y de Marco afuera de Chile, investigué y según la Unión de Reporteros Gráficos, por eso te digo, la Unión de Reporteros Gráficos en ese momento, ellos nos dicen, y el derecho de autor nos dice que nos correspondía el 70% de la plata de lo que ellos vendían. Y nosotros éramos pocos reporteros en esa época, no éramos, entonces imagínate lo que significa que de repente le decís, ¿sabe qué? Aquí nos están sonando porque según la ley, no sé qué, no sé cuánto. Entonces teníamos ahí, es muy interesante ese proceso, porque antiguamente los reporteros eran más bien como de corazón, por decirlo de alguna manera, que nacen y crecen, pero sin tener demasiadas expectativas. No, es que habían tan buenos fotógrafos, pero reporteros gráficos, pero nosotros llegamos con nuevas exigencias. Entonces los periodistas ya no era que te mando un guiaran así como así, que te dicen, por ejemplo, en Eloy, tú estás allá arriba y te dicen, vamos, listo, subí ahí al auto y te decía, ¿ya para dónde vamos? Entonces tú le dices, o sea, tú mandaste la orden de fotografía, tú eres el periodista que va a entrevistar, yo soy quien te va acompañando para hacer las fotos, no tengo idea, sé que vamos pero no tengo idea. Entonces ellos los periodistas yo creo que tuvieron que hacer un trabajo importante porque se picaban, por supuesto, al principio de quién es esta pendeja, porque yo era muy chica, tenía 20, que venga a decirme a mí que ¿cómo se llama? Que yo tengo que tener la dirección. Cuando estamos acostumbrados a pegarnos, nos pinchaban. En la puerta nos pinchaban la orden, ¿cachai? O sea, ni siquiera había como un diálogo, qué sé yo. Entonces se habían obligado a empezar a tomar otros caminos. Y en eso fue súper interesante, creo yo, el aporte de mi generación al cambio en que la fotografía empieza a ser súper valorada y además no hay alternativa, porque en la dictadura la fotografía, la imagen, lo era todo. Entonces por eso vendían tanto para afuera, pero además por eso también era tan importante que hiciéramos fotografía, que arriesgáramos, que, bueno, y además que yo vengo de Talca y vengo yo no sabía, para que te hagáis una idea, yo llego a la revista Hoy, que es el primer medio que tuve en La Nación primero, sin saber que era de la dictadura, porque yo era una talquina ignorante, sin posición, o sea, mi familia tenía una posición política derecha, pero de ser derecha, no sé si pro golpe o pro pronunciamiento, la verdad, porque para ellos fue súper complicado igual, pero ellos querían que llegaran los militares. Entonces yo vengo de esa formación, entonces no tenía idea si La Nación era o no era. Entré un día y dije, aquí a lo mejor puedo hacer una práctica, puedo aprender, además a mí siempre me gustó aprender. Entonces entré a La Nación y dije, ¿puedo hacer aquí una práctica gratis? Ya, claro, sí. Después me enteré años más tarde que estaba metida como en el antro, aunque no todos los fotógrafos eran del antro, pero había un antro ahí pequeño, CNI ahí metido al medio, ¿cachai? Bien ignorantón. Entonces cuando entro al Hoy, a la revista Hoy, también yo vengo como de la católica, de haber estudiado castellano, entonces era como, para mí era como el life, pero para mis compañeras, amigas, también me decían, pero esa revista es de izquierda, bueno, si miente me iré, ¿cachai? Pero en realidad entré como desde la ignorancia absoluta, o sea, no sé, yo iba con collar de perlas, en esa onda, y ahí la tuve importante periodista, la Marcela Otero especialmente, Lanzarotti, la Patricia Verdugo, pero la Marcela Otero que me fue como orientando un poco, diciendo, mira, no era mano blanda, pero me decía, ¿cómo se te ocurre andar con collar de perla? O, por ejemplo, yo venía con la mentalidad de que me ponía un billete aquí en el dedo, entonces cuando me iba de una casa, porque la pobreza, yo estaba impactada con la pobreza.
Entonces le dejaba plata hasta que ella me pilló, me dijo, así no se hace, eso no es revolucionario, en fin, y ahí va a ir tomando como otro camino. No sé cómo explicarlo fotográfico, Ma- que ya no ma- es. marcó ahí parte de lo que va a ser después tu trayectoria más ligada a lo político, ¿no? Empieza a ser como una formación O para sea, ti esa... es una formación. O sea, yo le debo a la revista hoy, a la Marcela Otero en especial, y a la Pati Verdugo, mi ir cachando que es distinto ser asistencialista que ser revolucionario. ¿Ya? Yo me acuerdo que una vez la Marcela Otero me dijo, mira, tú tranquila, porque vas a ser más revolucionaria que la Pamela Giles, que era como el ícono en ese momento, que le tengo mucho respeto, era el ícono de las revolucionarias del periodismo de mi época. Ella era periodista, sí, yo era reportera gráfica, ella trabajaba en ese tiempo en el análisis y yo era el hoy. Entonces era como, de ahí yo empiezo a mirar de otra manera y a trabajar de otra manera y a empezar como a darme cuenta, bueno, es tanto que en algún momento, en algún evento, yo como que levanto el puño y como tenían tantas ganas de echarme de la revista Hoy por exigente y por decir que nos tenían que dar leche y yogur todos los días por el tema de los laboratorios, lo cual era cierto, y pedir antiácidos, cuestiones para el dolor de cabeza, porque imagínate que pasábamos todos los días metidos en puras cuestiones de gases y bueno, ahora yo no sé cómo se las arreglan, porque, pero era todos los días la misma cuestión, gases, el estómago se te echaba a perder, y qué sé yo. Y yo creo que fui muy exigente, y después me echaron, se supone, porque me pillaron en un acto levantando el puño y pasé de nada a marxista. Entonces, bueno, súper interesante porque yo ya había hecho mucho camino ya en la calle, me conocían, entonces llamé a la María Olivia Monkever de la revista Análisis y le digo, me acaban de echar de la revista Hoy. Me dijo, vente para acá. Así que no tuve ni un día de cesantía en realidad, porque ya estaba súper metida, ya para mí era una causa. O sea, aparte que me amo la fotografía y el reportear, eh, ya era como, era mi vida. Eso ha sido mi vida, la verdad, hasta hoy. Cuando dices tú de que estabas entre gases, eran los gases de la represión Claro, de los la gases época. lacrimógenos permanentes, pero que ahora son infinitamente peores. Pero porque yo me acuerdo no haber usado mascarilla, sino que usaba, me acuerdo que nada, me ponía un pañuelo en la boca y nunca me acuerdo haberme quedado, por ejemplo, ciega, como me pasa ahora, que de repente, ahora estoy hablando desde el 2011 para adelante, o antes incluso, que salgo a reportear y todo, me empecé a quedar ciega. O sea, me llegaban los gases y son tan fuertes, hay gente que se quema. No, en ese tiempo era diferente, pero no nos hacía bien porque era todos los días, o sea, marcha de agrupación que había, marcha que nosotras íbamos, marcha de quien fuera, íbamos. Entonces, permanentemente estaba ahí en tensión, pero a la vez, te prometo, así como un poco como los torturadores, digo yo, una llegaba y llegaba a su casa y hacía una vida normal. ¿Cachai? O sea, yo después de que terminaba de trabajar y a veces quedaba con la ansiedad, me iba a la revista Hoy porque podíamos echar hasta la tarde, a las 2 de la mañana revelaba porque no era urgente revelar por una revista, porque como te digo, pero a veces queréis saber si le había chuntado, si piensas que tú salías con un rollo, 2 rollos, 36 fotos, entonces queréis saber si habíais tomado el momento exacto que tú querías. Entonces, pero otras veces te ibas de tu casa, te pegabas una agüita y al carrete, po, ¿cachai? Podíais cenar con tu ser querido. Claro, no, mira, yo creo que vivía sola muy temprano, pero salíamos a carretear al Castillo Francés o juntarnos con los otros fotógrafos, llegaban fotógrafos de otras partes, pero hacer una vida, o sea, yo siempre he dicho que yo ¿cómo te explico? Una no era infeliz en dictadura, porque había mucha energía. No era que no vivieras el horror, porque eso pasó. Yo tuve 5 veces detenida, siempre tuve miedo, me tuve que esconder, en fin. Pero había
había algo que iba más allá de ser fotógrafa del evento, de la cuestión, era tu compromiso, entonces había felicidad también porque estaba el arte, yo entro en esa época Mujeres por la Vida, entonces el 83, conozco a Lottie Rosenfeld, tremenda artista visual, y engancho mucho con ella. Entonces yo estaba metida entre la gente del arte, la gente del carrete, pero fila como talquina, me fui, bueno, armando como, o sea, yo antes no conocía a los Kila Bayún, ni a los Inti Gimani, ni a Silvio Rodríguez, yo no sabía que esa gente existía, todo empezó a existir de alguna manera a partir de mis 20, 21 años, estando acá en Santiago. Ya hay un soporte que empiezas a descubrir en lo que es la cultura, ¿no? Y la producción cultural. Claro, porque además, sí, por ejemplo, hice exposición, porque tú, a ver, más que las ganas de exponer primero era que te invitaran a alguna cuestión, porque era importante ser, o sea, igual mi ego está ahí, mi ego está en la fotografía, y lo digo en el buen sentido de la palabra, o sea, en el reporterismo. Entonces, primero era que te invitaran, que se valorara tu trabajo, y tú te das cuenta que era importante porque los medios lo resaltaban y era necesario. O sea, aquí en Chile, el 84, que esto solo ocurrió en Chile de Pinochet y en Alemania de Hitler, se suspendió la fotografía de los medios de comunicación de oposición durante 4 meses. Entonces, imagínate ahí nosotros quedábamos teóricamente, o sea, fue tan impactante el trabajo fotográfico que hicieron esos, no sé, 20, estoy pensando en Santiago, solamente 20 reporteros y reporteras que tuvieron que parar la producción. Entonces era un trabajo comprometido. El horror es muy difícil nombrarlo, pero sí aparece el horror en la imagen. Exacto, exacto. Y aparte que nosotros en ese tiempo, salvo hacer con los dedos así en la ampliadora, para sacarle que estaba muy oscuro, muy claro, uno no hace lo que hacen ahora, que tú veías una foto y que en mi opinión, es mi opinión súper personal, que ahora veía una foto y la estética está por sobre lo que hay abajo, ¿cachai? Entonces, como que el dolor no lo... Siempre me ha pasado eso con el WordPress Photo. Eso me ha pasado siempre, que siempre que miraba esa foto decía, son demasiado lindas, hay un muerto, pero viene un gallo caminando, que qué sé yo, de qué país será, pero con un traje de tul celeste precioso, y que tú al muerto casi pasa a segundo plano, o lo desgarrador de la muerte, o qué sé yo. Entonces, bueno, en ese tiempo eran fotos crudas, o sea, no le hacíamos ni una cuestión, nada. Como te digo, el contraste que lo hacíamos con los dedos, que es una cosa súper interesante. Yo era pésima para el laboratorio, tengo que decir. Pero era interesante saber que todo lo hacíamos con las manos, después a la agüita, después al otro químico, y ahí veías tu trabajo. Entonces era muy estimulante y muy, bueno, no sé, a mí me hacía feliz. Claro, entonces va apareciendo una convicción tuya de que hay una realidad que mostrar, pero también no solo hay una realidad que mostrar, sino que se empieza a generar un punto de vista crítico también, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, absolutamente. Sin entrar yo a militar, empiezo a mirar la realidad de otra manera. O sea, de partida, por ejemplo, somos 6 hermanas, ¿no? Y 2 hermanos. Y mis hermanas me cuentan cómo yo llegaba a Talca y les contaba que era verdad, que los muertos habían estado en el Mapocho, que, ¿me entiendes? Yo empiezo como a visualizar, empiezo a conversar con gente, con personas que me cuentan su historia, y a mí eso me empieza a marcar mucho. O sea, hay una diferencia entre cuando estoy en la revista Hoy, Semanario Hoy o en el análisis. El Semanario Hoy teníamos ingreso a las cosas de Pinochet, por ejemplo. Si venía una embajadora a presentar las credenciales, yo iba a tomar fotos, cosa que en el análisis no. Entonces también tenía una cercanía con este personaje real, una cercanía no de ficción, no de verlo de lejos, no, sino que un tipo con el que o sea, veía todos los militares, en ese momento yo no,
creo que no tuve tanta conciencia de los civiles, que la tuve después, y que hoy día veo por qué el estallido social es producto justamente de esa época, o sea, de la época de la supuesta transición, pero porque estaban, en mis fotos están en esos tiempos Chadwick, Ortiz, o sea, metido con los milicos entre medio. Entonces también empiezo como a hacerme una mirada y cada vez más crítica y más crítica con el sistema que teníamos, pero a la vez una necesidad imperiosa de que esto se viera y se transmitiera, pero también de protección hacia quienes nosotros fotografiábamos. Por ejemplo, si yo, las mamás de la asociación de las familiares de detenidos desaparecidos, ya, oye, tú te vas con este grupo que arrancó para allá, yo me voy con este. O sea, hacíamos ese tipo de cosas también, ¿cachai? Como que eso ya es militancia pura, porque pensábamos que nuestra presencia iba a disminuir un poco la agresividad, la violencia, la represión que se le hacía a estas mujeres fundamentalmente. Entonces, ahí se arma un confuso, pero como te digo, yo siempre, el ego mío ha estado ahí, entonces para mí siempre ha sido muy importante que las fotos fueran buenas. Yo puedo decir que mi único talento en fotografía es que yo tengo buena proporción. O sea, es muy raro que haya una foto mía que tú dirás como que hay que recortar. Yo creo que nunca he recortado un negativo. O sea, nunca recorté un negativo en mi vida. Y no me gusta cuando hago mis libros, que lo hice muy posterior a la dictadura, pero muy posterior, al fin de la dictadura, no se cortan, porque ese era mi único talento. Lo otro era ponerle pasión, esta mezcla de necesidad también, y Mujeres por la Vida, que además yo era activista de Mujeres por la Vida, feminista me hice, entonces yo fotografié mucho el feminismo, su accionar, mucho a Mujeres por la Vida y su accionar dentro de, incluso mis pegas, yo me preocupaba especialmente de que las cosas de las mujeres se fueran viendo también. Y eso fue bueno, hubo miles de militancias, muchas militancias. Quería destacar eso que señala justamente con los desaparecidos y el retrato, digamos, de la imagen fotográfica, porque es como lo que nos quedan de esas desapariciones, en la imagen fotográfica, ¿no? Que portaron las madres, que portaron la abuela, y que son memoria nuestra, pero que también permitió visibilizar fuera de Chile lo que pasaba. En Argentina fue similar, ¿no? Claro, hay una foto bien icónica que ya, o sea, yo no soy de las que persigo el derecho de autor. No, no, no. O sea, creo que cuando se cumplieron 30 años, estoy buscando una foto para mostrar, cuando se cumplieron 30 años de la dictadura, del fin de la dictadura, o del golpe, no, del golpe, yo me di cuenta de que mi trabajo no me pertenecía a mí, sino que no habíamos sido tantas personas como para que yo me quedara con este material. Pero como voy a volver a insistir, para mí es muy importante tener mi foto, decir, esto lo tomé yo, acordarme ese momento. Yo decidí que iba a empezar a hacer libros, o sea, no libros, que iba a hacer mi primer libro y que iba a donar los negativos a Chile. En ese momento el Museo Histórico, con el cual he tenido algunos problemillas por ahí para poderlo rescatar para hacer otros libros. Pero después ya lo empecé a hacer en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y ahí está todo, o sea, si yo hago un libro, que he hecho 6, hago un libro y entrego los negativos, ¿ya? Entrego el material, incluso entrego un poco más, porque si es un tema que ya lo abordé, ya. Entonces, por ejemplo, hablando de los retratos, que eso es lo que te quería mostrar, esta foto, por ejemplo, ya es una foto que se utiliza en todas partes, en montones de afiches, en un montón de cosas que yo, de verdad, a mí el derecho de autora me importa bien poco, porque creo que, como te digo, hace 30 años ya decidí que le pertenecían al país. Obviamente, al entregarla a un museo, por ejemplo, al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, si viene la revista Times, por supuesto tiene que pagar al museo. No me paga a mí,
Pero si va una persona común y corriente, me escribe un correo y me dice, mira, yo fui a, ¿cómo se llama?, al Museo de la Memoria y quiero esta foto para ponerla en mi libro. Yo nunca he dicho que no, porque creo que ese es mi deber. Y esta es otra foto que creo que es bien decidora, que otra de las fotos, este es mi primer libro de fotos que yo hago cuando tomo esta decisión. Esta fotografía, por ejemplo, se ha estudiado, mi sobrina me cuentan que en la universidad la han estudiado, porque yo ahí estoy con un lente normal, muy cerca, y me sacaron de las mechas. Yo tenía el pelito así corto, parado, era media punky también un poco, y me sacaron y tengo el negativo de esa foto, que lo recorté, o sea, que di el rollo, me lo metí como en la cintura, en los calzones, y puse otro rollo, porque era el aniversario de los 10 años de la dictadura, del golpe. Entonces había tanto invitado internacional, y yo tenía cara de guagua en realidad, que alcancé a hacer todo ese trámite por si me pedían el rollo. Puse otro rollo, creo que no me lo pidieron ni nada, y quedó esta foto que para los guardias de seguridad, para la seguridad de Pinochet, fue un fiasco, porque imagínate lo que significa que yo lo podría haber asesinado. Un dictador no puede tener a una persona a esa distancia. Entonces, bueno, todas esas cosas fueron, yo no en son fotografías resignificadas también, esta, por ejemplo. La otra no, tengo mucho material de los familiares detenidos desaparecidos. Sin embargo, a mí en el año como 84, suponte, me ofrecieron irme a la vicaría. Pero yo no me pude ir a hacerme jefa del departamento de fotografía. Pero no me fui porque no habría sido capaz de soportar el dolor que ahí llegaba. Y eso es muy importante. Si en algún momento entrevistan a la tremenda Helen Hughes, que trabajó toda su vida en la vicaría, yo no fui capaz. Se lo di a una amiga que conocí yo, que era fotógrafa, y le conté, le dije, ¿por qué no te vas a ir para allá? Que estaba en el hoy en ese momento, creo sí que fue el 83 de haber sido. Estaba en el hoy y dije, yo no soy capaz de resistir, porque imagínate lo que había sido para mí. Como en 3 años de mi vida, encontrarme con esta brutalidad y pensar en que a la vicaría quienes iban era pura gente que necesitaba saber de sus familiares, iban con los retratos, hacían los retratos, yo no pude asumir, porque ya esto para mí era fuerte. Hoy día se mira distinto, pero esa foto con esos carteles, no era que a mí me dejaran indiferente y yo lo tomara, ¡ay, qué flor, la apunté, qué sé yo!, sino que para mí significaron mucho dolor, mucho, más que miedo. O sea, yo nunca dejé de salir a reportear sin miedo. Eso lo quiero dejar claro. Nunca, jamás. Siempre tuve miedo. Siempre, siempre, siempre. No era algo inherente. Ahora tengo mucho menos miedo que antes, pero no me meto en o sea, me metí para el 18 de octubre en la primera línea, pero más como una necesidad más que fotográfica, una necesidad de ver, ¿ya? Aunque tomé alguna foto, qué sé yo, pero en esa época, yo durante la dictadura jamás dejé de tener miedo, jamás, nunca, siempre tomaba todo con miedo, porque no sé por qué, nunca me sentí valiente, ni fui como choroy como ahora, que claro, mis canas, Paco se me acerca, y no sé, aprovecho, pero en esa época era de mucho miedo a los militares, mucho miedo a Pinochet, mucho miedo a que te tocaba verlo, ese era el problema. Que el gallo tenía una personalidad súper embolinadora, era bueno para la talla, era un medio guaso, además vivió a su mamá en un edificio, imagínate, en un edificio que fue a vivir en Providencia, siendo así como recién reportera gráfica. La mamá de él vivía ahí, entonces yo lo veía al gallo llegar. Incluso una vez fui a la casa de su mamá porque yo vivía con una mujer de Talca, que era teniente de la Fuerza Aérea porque era enfermera, entonces le daban ese rango. Entonces una vez, así como anécdota, siempre lo cuento, iba a ir a tomarle ponerle una inyección a esta señora. Dije, por favor, llévame. No, me dijo, estáis loca. No. Bueno, la cuestión es que me llevó.
que es un edificio de apartamento. Así que puedo decir que le conozco los cachetes del poto de Pinochet, porque efectivamente ella incluso me encontró mucha cara de niña. Yo trabajaba en el OE en ese tiempo y me dijo, y esta niñita tan bonita, ¿qué es lo que hace? Mi amiga, no, ya abre el primer cajón y saca unos dulces. Ya saqué los dulces y arriba de la repisa, puras fotos de Pinochet, de chiquitito, de guagua, de ella con él, todo. Bueno, así que, y entonces me tocaba ver al viejo ahí, verlo en persona, imagínate, era como... Pero además yo le decía, como vivía la mamá de Pinochet, habían como unos guardias del edificio. Que yo tenía, en el hoy me logré comprar un auto, bueno, es una historia larga, pero lo cambiaban por publicidad, entonces era como hoy día pagar 20 lucas mensuales por un auto. Me lo compré un Fiat 600. Entonces yo le llevaba una botella de pisco para las protestas a estos gallos y le decía, cuídenme el auto, que bien Providencia. Entonces en ese tiempo te podías estacionar, no como ahora. Entonces decía, cuídenme el auto. Sí, claro, por supuesto. Entonces nosotros rajamos, yo me rajaba tocando la olla, por supuesto, después de llegar de la pega, botar. En fin, largas historias, así como decir, bueno, los mismos CNI, los mismos guardias de Pinochet me cuidaban el auto y sabían que yo era izquierda y todo, porque al final hay, en todo, creo yo, hay algo de humanidad siempre. O sea, y me pasa ahora también, que en todo logro ver la humanidad, bueno, y más la edad también, pero hay humanidad en todo. O sea, esos gallos también están cabreados de estar ahí toda la noche, se tomaban el pico felices, o sea, no tengo idea si eran torturadores o no, porque ni siquiera me lo imaginé, ni siquiera lo pensé. Pero sí había humanidad, había dentro de todo algún Paco que te decía algo, ¿cachai? Que se te acercaba y te decía cuidado, que no sé, y otros que te cascaban nomás y le importaba nada. Muchas veces detenía, muchas veces, bueno, en fin. Y también muchas veces, al final, una empieza como a querer acción, y ya como en el 88, 89, te diría yo, 88, 87, ya había pasado como esa violencia brutal permanente, así que teníamos, digamos, una parte era violento, y tú tomabas fotos y se te aterraba y se metía, y porque además, siendo reportera, que la diferencia de ser periodista, tú tenías que estar ahí encima, porque no teníamos esos tremendos lentes que traían los gringos cuando vino el Papa, ponte tú, que cambiaban la cámara en vez de cambiar el lente. Nosotros con nuestros rollitos, 3 rollitos para venir el Papa del estadio, y sería todos los gallos 75 rollos, o sea, como... Bueno, pero me fui en volar, no sé para dónde me fui, me volví Sí, pero llegabais como al final de los 80 y justamente pensaba, porque en este como posicionamiento de punto de vista crítico que te va sucediendo, también te va surgiendo por tu biografía, ¿no?, una preocupación o una necesidad del qué hacer. Y ahí surge el fermento de eso para una militancia. Sí, claro. Y tú vas tomando el camino de la militancia y empiezas a ser parte de movimientos disidentes que justamente fueron resistentes a lo que era el apagón cultural que había impuesto la dictadura y político, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo vives ya ese tiempo de la militancia? Mira, yo creo que mi militancia... imágenes también. Sí, mi militancia primero fue Mujeres por la Vida. Yo creo que esa fue mi activismo, porque las Mujeres por la Vida, ¿qué hacían? ¿Qué hacíamos? Eran eventos rápidos en la Plaza Italia en ese tiempo, eventos rápidos en una esquina que había. En ese tiempo no se rayaba, o sea, no rayábamos con spray, sino que se mandaba a hacer, por ejemplo, la imagen, íbamos a decir la imagen de alguien, de una mujer que estaba detenida. Entonces se imprimían esos afiches y llegábamos con el grupo. Bueno, yo no, porque yo siempre estuve detrás de las cámaras, pero llegaban Mujeres por la Vida y nosotros teníamos una cosa muy ordenada. Nosotros teníamos reuniones,
En esas reuniones nos reíamos y todo, pero trabajábamos, conversábamos, se decidía siempre hacíamos como una especie de lectura al final, entre todas. Bueno, yo no, obviamente, pero se leía un texto, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. Entonces empecé esa militancia por ejemplo, cuando a una doctora la tomaron detenida, la torturaron, inmediatamente la Lottie Rosenfeld sacó afiches de la televisión y fuimos por esa doctora a hacer una esquina, y esto tenía mucha repercusión. Bueno, también hicimos lo de las figuras negras, no sé si tú te acuerdas, por aquí debe haber alguna imagen, pero esas figuras negras gigantes eran 1000 figuras, que salieron a la 1 de la tarde del Paseo Humá, o sea, teníamos que trasladar, esas figuras se pintaron en mi casa, que decía, soy José Manuel Parada, fui asesinado, fui degollado, ¿me recuerdas? Entonces decía, sí, no, y un palito, esas se hicieron en mi casa, ¿ya? Entonces todo esto iba junto, como en el mismo saco, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y la conexión de esos momentos para hacer una acción con 1000 mujeres que estuvieran en el Paseo Ahumada a la 1 de la tarde, todas estas acciones se hacían a través de las organizaciones sociales y por teléfono, porque si no había nada, ni mail, ni WhatsApp, ni una cuestión. Todo era como de boca a boca y se lograban organizar 1000 mujeres. ¿Cachai? Entonces, yo ahí fue mi primera militancia, de ahí el feminismo, también entro ahí, también hago se llamaba Casa Cultural Mapocho, que dirigía la Mónica, ay, hoy súper amiga mía, acabo de hacer una imagen enorme en una bienal, la Mónica Echeverría, dirigía la casa del Centro Cultural Mapocho, y ahí yo hice mi primera exposición sobre mujeres, y estaban vivas la Olga Poblete, tremendo referente feminista, y la Elena Cafarena, vivas, ¿cachai? Ahí yo empiezo con mi militancia feminista, en esa casa con mi primera exposición, que era como yo sola, y que bueno, que la única foto que tengo de esa exposición es una foto que salgo con la Elena y la Olguita, pero no tengo fotos de la exposición, porque no era lo relevante, no sé cómo explicarlo. Entonces ahí yo también me empiezo a fijar mucho en lo que están haciendo las mujeres. Piensa las tomas de terreno. Yo tengo un trabajo sobre las tomas de terreno maravilloso, que en el último libro salen varias fotos de eso, porque las tomas de terreno eran ir a la toma de terreno, tomar fotos, pero después volver a tu casa y llamar a tu amiga y decirle, necesito tus botas, necesito esto, necesito este otro, porque hoy día en la noche voy a ir a la toma a dejar ropa, zapatos y qué sé yo. Entonces era como, ¿me cacháis? Todo mezclado, entre el miedo, además, ponte tú, tomábamos fotos a las 2 de la mañana en una población que no tenía ni un sentido, porque teníamos que tirar el medio flash, estaban los pacos ahí, me acuerdo una vez con la REA y con otros, que decíamos, tenemos que ir porque tenemos y andábamos a las 2 de la mañana en un taxi, meternos en una población donde disparaban de la población y los pacos disparaban para allá y una arrancando, yo me acuerdo con la cámara en la nuca, aquí, por mi terror a quedarme parapléjica. Mira la cabeza de pescado, pero bueno, en eso vivía, ¿cachai? O sea, me puse la cámara así algunas veces porque yo dije, me disparan, yo no, prefiero quedar de las piernas para abajo, pero no entera. Entonces yo tenía como un mito que como que era aquí la cuestión. Y fotos de esas, efectivamente existe, que, no sé, tengo una en que están los pacos así como en nada de luz, arrodillados por detrás y con la cuestión así, pero también eran cosas como que yo no sé si eran entre militancia, entre la necesidad de estar, porque éramos súper visibles, además no nos pillaban, tiráis un flash, fíjate, estaba ahí al tiro y viendo además a veces, ponte tú a tus compañeros que le sacaban la cresta, a tus compañeras, cuando vino el Papa balearon a una en un hombro. Bueno, yo tuve más suerte, a mí más me apegaron, estuve presa como 5 días, pero en el fondo como todo, ¿me entiendes? Para mí ha sido
una mezcla entre mi amor por la fotografía, que me encanta, porque después que salí de la dictadura hice una exposición sobre vírgenes, ¿cachai? Nada que ver, que tenía N que ver con el feminismo propiamente tal, una exposición en el Centro Cultural Alameda, una gigantografía muy de que hice un trabajo con vírgenes, porque, bueno, tú sales de estar afuera todo el tiempo durante 10, 11 años de tu vida, afuera, de repente se viene la democracia y tú como que te vas, la democracia entre comillas, te vas como un poco más para adentro y empezáis como a analizar, como mirar tu vida, la espiritualidad, el feminismo, como que traen otra... Te cambia, porque además me aburrían los políticos soberanamente. O sea, yo entré a trabajar con Elwin y te juro que al medio año yo ya estaba hasta aquí, porque escuchaba que eran los mismos de siempre, que hablaban las mismas cosas, y los otros no los había visto nunca, entonces no les daba mérito ni crédito, porque yo decía, jamás vi a este gallo en la calle, ¿me entendía? A Valdés, Gabriel Valdés, lo vi en la calle, ya lo mojaron el viejo. Al, qué sé yo, al Chico Saldívar también, ¿me entendí? Pero habían otros gallos que vinieron del exilio, que llegaron directo a trabajar en puestos, y otros que se empezaron a poner soberbios, que tú antes en la calle los veías y pasó. Bueno, ha sido un tremendo proceso. Así que ahí también como que me aburrí un poco de seguir en la misma frecuencia, que era lo que estaban haciendo. Fue como feo. Para mí la transición fue fea. Yo de hecho no voté. Entre Elwin y Vigi, yo no me inscribí, porque dije, yo no quiero demócrata cristiano en el gobierno. Esa es mi postura. No es que yo fuera comunista o algo así, pero ya lo había calado un poco la sensación. Entonces yo en esa época, claro, me alegré en que saliera Elwin, por supuesto, pero no me inscribí, yo no voté, porque ya está ahí, te metiste un mundo enorme en que veis tanta desigualdad que no fue un lápiz, ¿me entendí? Una rayita y un lápiz que se acabó la dictadura. O sea, fue la muerte, fue la lucha, fue ir a los hospitales a ver a los curas que lo daban todo, ¿me entendí? Que estaban mal. Y bueno, yo tuve que declarar, cuando tuve en el caso de André Yarlán, porque Correa de la Cerda, en ese momento ministro, él, ¿cómo se llama? Decían que no había un paredón, suponte. Y yo había estado el día de la cuestión y había un paredón, no quiero decir un paredón de eso, sino que un paredón y después ya no estaba. Entonces tuve que ir a declarar en la Correa de la Cerda, que además teníamos lazos familiares, y bueno, fui a declarar. O sea, nosotros teníamos una responsabilidad también ahí importante. Entonces yo tuve que decir, aquí están las diapositivas que tomé este día, y el día siguiente mataron a André Yarlán. O sea, no había sido tan llegar y que el balazo loco que se dice, bueno, ahí él siguió, él fue el primero que metió a un uniformado preso, que creo que fue un carabinero. Él murió en extrañas circunstancias para mí, porque el tío Hernán se fue como en un mes. O sea, como en un mes le vino como una cuestión a la guata. Bueno, eso su familia lo tendrá que ver, sus nietos, no sé. Varias personas tuvieron ese problema, ¿no? De enfermarse repentinamente. Sí, pero y en un mes, chao. O sea... ¿Y qué ha sido para ti, mirando ahora a distancia, con retrospectiva, y lo que es, por una parte, la fotografía como expresión de arte, pero también la fotografía como ese registro de memoria? ¿Qué significa para ti descubrirte o mirarte como una testigo de lo que es nuestra historia? Mira, yo nunca me considero un artista, eso es lo primero que quiero aclarar. Yo siempre he sido una reportera gráfica, y la memoria en algún momento para mí se transformó en algo fundamental. O sea, en este libro que yo te mostré, que está un poquito más a marchaer, que es Marcas Crónicas, yo me dediqué a fotografiar los rayados. Ya, mírate qué hermoso, no sé si se alcanza a ver. Me dediqué a fotografiar los rayados.
pero también me dediqué a recoger los panfletos. O sea, yo tenía una visión, todavía la tengo, porque de hecho desde el 90 para ahora tengo un montón de panfletos guardados que no los he trabajado. Tenía una sensación de que esto tenía un valor para adelante, que en algún momento esto era historia. Entonces yo soy como me veo ahora como testigo de esa historia, pero también me veo con los materiales que puedo mostrar, además de ser testigo. No sé si, o sea, por ejemplo, yo tengo, qué sé yo estoy trabajando como concejala a la Ruta de la Memoria y los Derechos Humanos de Ñuñoa. Tenemos el Estadio Nacional, tenemos un montón de... Y ahí hay muchas personas que aparecen y que tienen una historia que son memoria viva, en el fondo, como ahora estamos hablando que yo soy un poco memoria viva acá, ¿no? Y ellas, claro, y ellos no tienen nada, o sea, o muy poquito de lo que les pasó, porque ellos no andaban haciendo fotos, ellos sufrieron en su propio cuerpo. Y yo tuve la suerte de ser al revés, de ser la que pudo fotografiar de alguna manera esos eventos trágicos, como, bueno, las miles de protestas, las miles de violencia, las miles... Entonces, la memoria, para mí hoy día es todo. Yo solamente hago libros para mantener la memoria, para mi hija que tiene 10 años, pero también desde antes de tener a mi hija, como te digo, sentir que la memoria es lo único que puede impedir que nos olvidemos de que esto ocurrió, porque la historia oficial hoy día niega esto igual, digan lo que digan, lo niegan. Imagínate cómo han negado en este momento lo que pasó el 18 de octubre, que para mí es una cuestión impactante, porque el año pasado la Plaza de la Dignidad, la Plaza de Ñuñoa estaban repletos y era pandemia. Y ahora lograron, con su discurso, que el octubrismo, que la violencia, que la cacha de la espada, negar eso. No sé si te cacháis, porque yo fui a la Plaza negar y cambiar un relato, porque ahora parece que fuera como la causa de los males sociales. Claro, nadie se acuerda las violencias ocultas, ¿me entendí? Que la gente se muere porque no le llega a las listas de espera, o sea, eso de la lista de espera yo lo he escuchado, de que se ha muerto gente de hace miles de años, mucho tiempo, en la concertación y todo. Toda esa violencia, toda esa muerte, estamos hablando de muerte, de terrorismo, de alguna manera, se tapa. Como que eso nunca hubiera existido, como que la gente ¿me entendí? Apareció así de la nada y que todo es violencia. Bueno, pero las violencias ocultas, esas violencias que tiene el sistema neoliberal, el sistema patriarcal también, todas esas violencias no se hacen fotografía, por decirlo de alguna manera, o los medios no la pueden explotar de esa manera. Los medios explotan, que las bombas, que se... Pero es de un absurdo el nivel de violencia que ha llegado el Estado, que en este momento, cuando tú tenías un gobierno como el de Boric, del cual por el cual voté y todo lo demás, tú vas a la Plaza de la Dignidad y hay 6 o 7 carros que tiran humo, y hay 50 personas con un letrero que dice libertad a los presos políticos. Bueno, esa memoria que tratan, que la cambian, también existe respecto a la dictadura. Porque a pesar de que tenemos puros casos como emblemáticos, poquitos casos, piensa tú la violencia sexual como método de tortura en las mujeres, que la Corporación Humana la saca el 2004 con una conferencia de prensa. Todo eso está oculto. O sea, el que ve el video de la venda sexy sabe algo de lo que ahí pasó, porque ahí se entrevistan a 7 mujeres. Pero hay un ocultamiento, en los colegios no te enseñan, depende de la voluntad del colegio. O sea, igual, entonces, estos libritos, aunque no se vendan como pan caliente, son libros que van a quedar, que yo me he preocupado de que queden en las bibliotecas. Me he preocupado no de, ponte tú, de entregar 3 ejemplares, sino que repartir 250 ejemplares por todas las bibliotecas de Chile. Y donde voy, que necesitan, que hay bibliotecas, llevo los libros.
No porque me vean a mí, sino que porque aquí es pura memoria. Por esto el primer libro se llama, de hecho, se llama Fragmento Fotográfico. Porque, claro, yo no lo abarqué todo. Yo no abarqué todo en este libro. De hecho, quiero hacer un segundo libro más. Esta fue mi primera visión de lo que eran mis mejores fotos, las que decían más. Pero en el tiempo, trabajando con Cintia Chufe, que es una doctora en estudio latinoamericano y con la cual hicimos 2 libros, se va resignificando también la memoria, la fotografía, el humor que yo tengo mucho humor, entonces también hay mucha fotografía con humor, con algo de humor también, bueno, en fin, es larga historia, pero la memoria es lo que ahora me mueve. Por ejemplo, el 18 de octubre, hasta el día de hoy, yo siempre he seguido fotografiando, o sea, bueno, no hablemos del 2011, del 2012, estoy hablando del 18 de octubre, que eso otro también lo hice. Y lo tengo todo eso guardado, pero no para que sacar mañana un libro, sino que para en 20 años más, a lo mejor ese material esté a disposición, se puede hacer algo después de una reflexión también. O sea, porque si no pasa que la fotografía se transforma en un artículo de consumo, que es como, por ejemplo, cuando fue el 18 de octubre, en diciembre ya salió un libro con puro rayado, que era estético, muy estético, de los rayados, como para regalar para Navidad, porque así lo leí yo. Yo creo que no, yo creo que la memoria no es eso. Yo creo que la memoria es por reflexión, pero mantener vivo, mantener vivo, mantener vivo. Entonces, hay que mantener vivo lo que pasó en la dictadura, por supuesto. O sea... Sí. A mí me importa ese punto porque cuando uno entra en estos temas, como que se ha instalado el discurso de que hay que dejar atrás, digamos, este trauma porque es el que no permite avanzar, ¿no? Sin embargo, no es una historia de que uno está detenido en un tiempo pasado, es un tiempo presente, porque es un tiempo que está también en nuestra memoria. Por eso me gustó ahora cuando dijiste tus imágenes del estallido son para 30 años atrás. Y claro, porque son para el mismo tiempo presente, no es que estén hablando de un pasado, están hablando de Exactamente. una construcción Mira, colectiva. hay el libro que sacamos con la Cintia que se llama, algo se quedó, se llama Hora Cero de la Democracia en Chile. Este libro, para mí, que lo sacamos ahora hace 2 años atrás, es la representación de por qué hubo un estallido social hoy día. Porque todas estas cosas las vivíamos en plena democracia. O sea, los primeros años, esto es de los 90 solamente, los 10 años del funeral de Allende, los 10 años de democracia estaban invadidos con la gente, pero también la mitad eran los militares. O sea, aquí no se fue... Esto en plenos años 90 y algo. Mira Pinochet ahí como rey, majestad, mira todos los guardias que tiene. Entonces, también esto, como material de memoria, es fundamental porque si esto se hubiera resuelto de otra manera, pienso yo, no ocultando en los 90 lo que pasó, siguiendo con asesinos aquí, como si tal... Por ejemplo, aquí a Elwin la gente lo recibe cuando él llega de Valparaíso, ¿ya? Cuando llega de ser electo, y también le sigue pidiendo justicia. Sin embargo, se hace el informe Reti y eso sería, y los milicos siguen yendo a los eventos. Piñera. Pinochet era, ¿cómo se llama? Comandante en jefe, después senador. ¿Cachai? Algunos impunes que después participan de otros delitos. Bueno, imagínate, de todos, desde los que se dieron además, que los que se dieron vuelta, que a mí esas personas son las que yo menos tolero. Yo siempre he creído que ni por ser negro, ni por ser lesbiana, ni por haber sido torturado, ni no sé qué,
significa que tú seas una buena, mejor persona. Lo que te hace una mejor persona es no olvidar lo que pasó, mantenerlo y no tratar de revertirlo. Aquí hay mucha gente que fue torturada y que hoy día son, o sea, cero respeto por los derechos humanos, cero, que yo conocí en mi época, y que se dieron vuelta la chaqueta, que entraron al sistema de poder, ¿cierto? Y el poder hace lo que tú dices. ¿Sabes qué? Dejemos esta cuestión otra así, fui torturado, pero ya pasó esto. Pero para otra gente eso no está resuelto. Para los familiares de detenidos desaparecidos, para las mujeres en especial, que son la mayoría de las que están ahí, que se van muriendo sin saber dónde estaban sus hijos, donde las familias enteras se descomponen con un detenido desaparecido, porque uno no quiere pensar en nada de eso, los otros quieren investigar, la mamá pierde el habla de la angustia, se muere al final, sin saber dónde estaba su hijo, o su hija, o su nuera, o su, ¿me entiendes? Distintas maneras de enfocar la vida, pero sobre todo ellos los que más me revelan son los que lo vivieron en cuerpo propio y que hoy día reniegan porque tienen una parcelita cagona de poder y no lo quieren perder. Entonces hacen caso omiso. A nosotros, por ejemplo, cuando yo trabajé en Humanas, yo soy socia de Corporación Humana, investigando la violencia sexual como método de tortura en las mujeres, entrevistamos, no sé, 20, 30 mujeres que nunca le habían contado a nadie que habían sido torturadas sexualmente. Eso en memoria ya está, existe. Lo que pasa es que hubo un problema de que no, en esa época nos hicimos firmar a la gente una autorización especial. Pero bueno, el haber vivido yo esa experiencia, de esa memoria de lo que le había pasado a mujeres que no se le habían contado ni en su momento primera era la que yo lo escuchaba, ya no como reportera gráfica, y eso hoy día se quiere tapar, pero no se puede tapar, porque entonces, ¿qué pasa? Que pescan a las cabras en la marcha y las hacen empelotarse, las toquetean, entonces ya nadie le da mucho porque nadie se quiere meter, se tratan de llevar causas, te estoy hablando de, por ejemplo, el 2011, 2012, después incluso del 18 de octubre, en que las estudiantes eran violentadas sexualmente, torturadas sexualmente, y no querían seguir los juicios, porque su mamá, su papá decía, pero ¿para qué? No vamos a ganar nada, porque esa es la sensación de impunidad que hay en este país. Sí. Desde la apología de Sócrates ya hay un discurso de que la justicia condena al culpable y libera libera al culpable y condena a la víctima, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y por eso es tan importante, de todas maneras, hablar, ¿cachai? O sea, como hablar, contar, que le sea importante a la gente escuchar, por eso la memoria viva que ustedes plantean acá tan importante, que en el fondo la gente puede hablar, contar, lo vi, estuve ahí, lo fotografié. Esto no es algo que podemos dejar atrás porque hay todo este sufrimiento que todavía permanece, te digo, todas estas familias que se han destruido por esto. Entonces, ¿cómo es decir, dejémosla atrás y sigamos con la corrupción? ¿Cómo vamos a decir hoy día, por ejemplo, que los carabineros, cómo osan comparar, por ejemplo, la muerte de un carabinero que lo mata un delincuente con la muerte o la desaparición de Buenante, por ejemplo, que fue en democracia un cabro que nunca apareció, nunca sabemos nada de eso? Entonces se dice, bueno, las víctimas son de ambos lados. No, aquí hay una violencia que es anterior, que es oculta, que es una violencia. Mira, yo he visto fotografías de, ¿cómo se llama?, de la Araucanía, cómo andan vestidos esos militares. O sea, ni que fuera Israel, ¿me entendí? Una cuestión que tú decís, y vivimos como, bueno, algo pasa en la Araucanía y vienen esto, ya basta que haya un grupo que quema casa y qué sé yo, y entonces esa es la violencia. Pero la otra violencia de estar en el cotidiano, viendo pasar en Tirúa los tanques, los milicos, durante años y años y años, ¿qué vas a esperar de un cabro que crece en eso?
Claro, hay una violencia que está normalizada, que se naturaliza, y lo que sabemos de la teoría social, que si es que hubiera alguna legitimidad de la violencia, es la de la víctima y no otra. Por supuesto, y es la violencia que reacciona, es la violencia de la defensa, es de la reacción. O sea, yo creo que la única violencia que uno puede como aceptar es la de la autodefensa, de la reacción hacia la opresión, porque no hay otra, la otra violencia es injustificada, no puede justificarse que hayan 10 carros lanzaguas, 100, qué sé yo, 4 zorrillos, no sé cuántos pacos, para 50 personas que si no hicieran nada, no pasaría nada. O sea, si no tuviera la presencia de carabineros, mira, perdón lo que decir, pero ¿qué creta le importa que se suban a la Plaza de la Dignidad, a donde estaba quedando? Pero ahí están, hasta que se van, porque han provocado todo, ya provocaron todo, se van. La gente sube, celebra un rato, qué sé yo, y al rato vuelven y hacen un barrio horrible, porque me ha tocado estar de noche, muy tarde, haberme quedado atrapada en realidad, y hacen un barrio y eliminar a toda esa gente, echarla para afuera, y que eso, ¿cuál es el sentido de ese juego de violencia? Es, en el fondo, y amparado por el Estado. Exacto, y desacreditas el hoy y desacreditas el pasado. Porque en el fondo, también del pasado, por algo habrá sido. Por algo lo detuvieron. Por algo fue desaparecido. Se empiezan a aceptar, no sé si me explico, la violencia que se acepta hoy se empieza a hacer que se acepte la del pasado. Bueno, en el pasado, bueno, pero por algo, ¿me entendí? No estamos todos detenidos desaparecidos, no estamos, y ahí empieza a distorsionarse la historia, la memoria se empieza a distorsionar. Entonces, por eso es tan importante mantener la conciencia de que todo lo que ocurrió fue verdad y que hoy día hay una repetición, porque el discurso ha sido el de los vencedores, que pensábamos que éramos nosotros, pero no somos nada nosotros. Ellos vencieron. Sí, esa es mi percepción. Que me disculpe, le quiero hacer una pregunta distinta, porque hace un rato nos contabas como que encontraste un nicho en un ambiente cultural en Santiago, dado tu oficio y tus militancias. Después, hacia el pasar, hiciste una mención a tu imagen, a tu exposición de las vírgenes, a tu serie de fotografías de las vírgenes, pero también dijiste que no te interesaba como una preocupación estética por la foto. Y no sé si las vírgenes tienen que ver también con una cuestión estética. Absolutamente, absolutamente, porque yo estoy pensando ahora, por ejemplo, que después que se fue el Papa, el 87, yo al poquito rato hice en la Galería Vigi una exposición que iba un poco más allá de mostrar puras fotos. Hice una instalación de un kiosco, tenía rodriguistas, compré un montón de figuras del Papa que se vendían, hasta calzones con la foto del Papa, expuse eso en estos típicos plásticos negros que tenían una cruz para que arrancaban los vendedores ambulantes, tenían una cruz que era hilo, entonces tomaban y se arrancaban con eso. Hice toda una performance, por decirlo, agarré un Superman que alguien me regaló gigante, entonces le puse la paloma al Papa. De esa exposición, que no era, puse los bidones supuestamente de benzina, que entraron a la cuestión del Papa y todo lo demás, porque ahí tenía una influencia, y de hecho muchos reporteros gráficos me criticaron caleta, así como tú no eres fotógrafo, tú no eres reportera gráfica, tú eres plástica. O sea, bueno, para mí no era nada que ver, era una representación de todo lo potente que vivía en ese tiempo, pero eso no era estética. Y lo de las vírgenes sí es estética, pero ya hay lo que te decía, un poco una salida como una salida de la gravedad de lo otro, porque yo igual tengo que repetir esto que lo digo siempre, yo llego un momento en plena dictadura, finales de la dictadura, en que en la Plaza de Armas a un cabro al medio que le sacan un ojo,
Y yo, como todos los reporteros gráficos, además, y todos los reporteros gráficos, nos tiramos encima de este cabrón y le tomamos fotos. Pero yo miro a mi derecha y veo una mujer que lloraba, te juro, con una angustia que yo dije, soy un buitre, porque me pasé de ella, ¿me cachai? Pasé de la gente que estaba ahí. Y ahí yo renuncié, a las 2 semanas renuncié a la revista Análisis, porque dije, a mí no me va a pillar la democracia hecho un buitre, porque eso era lo que te pasaba, ¿cachai? Que al final nos decían, ¿y cómo le fue? No pasó nada. Otras veces, como ya sabíamos que no iba a pasar nada, un par de veces nos fuimos a tomar algo y dijimos que nos robaron el rollo, qué sé yo, y nos habíamos ido a tomar un café, un helado, ¿me entendí? Y era mentira, porque no íbamos, porque sabíamos que no iba a pasar nada. Pero bueno, parte de la juventud. Pero claro, lo de las vírgenes es otra quena, es una quena que va, que quiere ir como de adentro, y adentro hay una cierta, el feminismo, la espiritualidad, como de hecho estudié psicología, en 4 años después de la dictadura, o 5, estudié El estudio psicología. del alma. Claro, estudié del alma, hice una maestría después, trabajé como 2 años, me aburrí como 8, porque en realidad la gente tiene pocas ganas de profundizar y sanar, y me aburrí, y volví soy como más, hice radio mucho tiempo, como 15 años hice un programa de radio político, entrevistando a personas políticas, esa era mi pega, de eso vivía en realidad, y que era de humanas, y bueno, y siempre alternándolo un poco cuando aparece ya el reporteo, Montetú, la primera, por ejemplo, yo no pesqué la de los pingüinos del 2006, pero el Pildorazo, que fue la primera, la más grande manifestación callejera post dictadura, fue más que lo de los pingüinos. Y eso tenía todo que ver con mi feminismo, ¿cachai? Y ahí volví yo al reporterismo así con todo, y ya ahí no paré nunca más. Yo siempre reporteaba, por supuesto, el día del aborto, de la conmemoración de la búsqueda de la posibilidad del aborto, el 25 de noviembre, el día de la no violencia contra las mujeres. El 11 de septiembre, sin embargo, yo nunca fui con cámara, porque después que pasó la dictadura, yo dije, es mi hora de yo poder expresarme sin tener que tomar fotos. Entonces yo no llevaba cámara, no había celulares tampoco, así que yo después del 90, yo hice no sé cuántos 11 de septiembre que jamás llevé una cámara, o sea, durante 10 o 15 años, hasta que volví a retomar esta cuestión, porque yo sentía más mi necesidad de estar, de poder ser al fin partícipe de lo que a mí me pasaba también, que era la conmemoración del 11 de septiembre. Pero lo del feminismo lo seguí fotografiando como una cosa, pero no era propiamente reportera. Cuando aparece lo del Pildorazo, yo ahí retomo, y después las marchas del 2011, 2012, que fueron ya al final, el 2012, la repetición de la repetición de la repetición de la repetición. O sea, eran tantas las marchas del 2012 que tenían los mismos carteles. O sea, que tú podías no distinguir cuál marcha era, porque eran los mismos carteles. O sea, empieza a ver cómo esta necesidad de los estudiantes, en ese tiempo Boric, la Camila, Giorgio, toda esa nueva generación que está hoy día en el gobierno, en el poder, en las esferas de poder, que fue repetitiva, fue agotadora, pero yo no dejé de ir, yo ya había retomado ya. Y de ahí no paré nunca más, tampoco en el 2007 no paré nunca más de reportear. Me encanta. Y para terminar, para no abusar de tu tiempo, tú nos has mencionado algunas personas en las entrevistas que están, que son parte también de lo que uno puede decir la historia de la foto en Chile, ¿no? Mencionaste a Jope, recordábamos a Helen Hughes, Inés Paulino, eso, Patricia nómbranos Alfaro. algunas personas que tú crees que uno tiene que redescubrir, resignificar tal vez el trabajo de foto que hicieron. Ay, mira, yo el de Marco Ugarte creo que es invaluable. El trabajo que hizo, y él se fue a vivir fuera de Chile muy tempranamente, se fue a Fran Press, a México, y es un reportero que ha hecho un solo libro acá, pero yo creo que, bueno, todo lo que el Jope Álvaro primero, después Alejandro fue posterior,
Claudio Pérez también, bueno, la Inés Paulino, la Helen Hughes son fundamentales, la Carmen Gloria, que no me acuerdo en este momento también, gente que tiene mucho trabajo y que no lo ha publicado, que no lo ha presentado, que no lo ha compartido todavía. El Pepe, por ejemplo, que es un fotógrafo que después se hizo taxista, y lo hinchábamos, yo cada vez que lo veía, por favor, saca un libro, porque andaba con su foto adentro del taxi para mostrársela a la gente. Bueno, al final, él hizo un libro, creo que ha hecho dos. Bueno, el Juan Carlos Cáceres para mí es uno de los referentes importantes, porque él como que no trabajaba para ningún medio, pero siempre estaba ahí, trabajaba para medios de afuera y tiene una notable fotografía. O sea, ojalá todos y todas las fotógrafas puedan publicar. Janiszewski, por ejemplo, hizo un tiempo, pero después como que él se dedicó como a la estrella y se metió en otra. Pero también está Slachevsky, que tiene fotos que son fundamentales en la fotografía chilena. La Paz Rasuri también fue parte, pero ella no fue propiamente una reportera gráfica, pero sí tiene un trabajo también ahí, y ella trabajó como un poco curadora del primer libro que se hizo fotografía, que se hizo en el 89, creo, si no me equivoco, sí, Chile from Wittig, no sé cómo se pronuncia, Chile de adentro, hecho por Susan Meisela, una tremenda fotógrafa gringa. Entonces yo creo que hay que seguir publicando. Yo soy de la idea de que menos internet y más papel. O sea, que me perdonen los arbolitos, pero yo prefiero mil veces tener un libro en la mano que están pasando fotos. De hecho, llega un momento en que tú dejáis de imprimir. Al principio te vas a obligar a imprimir, por ejemplo, este libro, que es 10 marchas de la diversidad sexual, es de los 90. Este libro, mira, aquí hay un ejemplo clarísimo. Esa es una foto, no sé si se alcanza a notar, de una foto. Una tenía que imprimir cuando no hacía digital, ¿cachai? Porque si no, la foto se perdía. Entonces había una necesidad de imprimirla. Yo la puse así justamente porque quería que se supiera que estas eran impresas y que las otras, que no, bueno, eso también es impreso, y que otras después eran digitales, ¿cachai? Como más al final. Entonces empieza a haber un cambio en que tú tenés que decir, bueno, tomo lo digital, pero ¿qué hago con la foto? Porque lo va a ir cambiando el disco duro 1, de 200 no sé cuánto, que era nada, después llega ya al de 600, después al tera, ahora tengo uno de 10.000 ter, pero ¿y qué pasa cuando esas cuestiones se echan a perder? Entonces, yo también hago a veces el esfuerzo de imprimir algunas fotos que son digitales para tenerlas solamente, porque si no se pierden. Es lo que le pasa a todo el mundo, que muestra fotos de tu hijo, ya no tenéis fotos en la billetera, sino que tenéis, o sea, en mi teléfono en este momento hay 10.000 fotografías. Tengo un teléfono especial que lo compré especial para tomar fotos efectivamente en las marchas, porque me quedaba cómodo, fíjate, a veces más cómodo que la cámara. Tenía menos. Y compré un teléfono de calidad que era mucho más barato que comprarme una cámara nueva. Y tengo 10.000 fotos, 10.000. O sea, se me pierde este celular que está aquí, se me pierde este celular y pierdo 10.000 fotos. Entonces estoy traspasándola al computador, el computador se me llena, de ahí la paso 1.000 teras, no sé cuántos teras, pero también trato de imprimir algunas fotografías, ¿cachai? Porque me queda como, por último, como material. Hago lo que puedo y lo trato de transformar, pero 10.000 fotografías en un teléfono que tiene ni un año. Y de marchas, protestas, de la Plaza Dignidad, por eso estoy tan apurada haciendo que se traspasen luego a otro sistema, pero ojalá eso se pueda mantener, porque yo de verdad no sé cómo vamos a mantener el material de esta época. Porque claro, me imagino que el Museo de la Memoria va a ir traspasando, por decirte un ejemplo de archivo, traspasando esto digitalizado cada vez a mejores opciones digitales. Pero ¿qué pasa con nosotros, las personas comunes y corrientes, con estos archivos
que no tenemos plata para seguir comprando un almacenamiento superior o qué sé yo. Todo esto se puede perder, es mucho riesgo. De repente uno va a tener que donar antes de hacer lo que uno quiere hacer, que es imprimir libros. No sé si me explico. O sea, antes de estos 30 años probablemente yo entregue este material al Museo de la Memoria con alguna cláusula de que yo pueda hacer un libro en tantos años más, porque yo necesito que alguien se quede con este material y no se pierda. Yo sé que hay miles de fotos de la revuelta, pero Claro. mi trabajo es diferente porque yo tengo una editorial en mi cabeza ya. Yo sé lo que quiero fotografiar. Yo sé que no quiero que parezcan pósters de películas. Yo quiero que parezca lo que hay ahí. ¿Entendí? Que es una diferencia radical con mucho de lo que se hace ahora, que es lo que te decía un poco al principio, que tiene que ver con que lo que vemos son verdaderos carteles de películas, que son espectaculares, que tú llegas a tener envidia, ¿me entendís? De tanto Photoshop o qué sé yo, pero bueno, dicen que es una modalidad y uno tiene que respetarlo, no te queda otra, pero yo creo que ahí tenemos un tema respecto al resguardo de la memoria, de que tenéis que entregar en algún momento, independiente si publicaste o no, que siempre mi misión, mi anhelo, porque yo los negativos los puedo tener todos los que me quedan, por ejemplo, que quiero hacer uno de fotografía de niños y niñas durante la dictadura, van a durar tranquilamente 10 años más, 20 años más. Lo voy a hacer mucho antes, pero me refiero que tienen de por vida en el ambiente que sea, se pueden ir arreglando, cuidando, lo tengo ahí. Pero no pasa lo mismo con lo digital. Bien. Kena, te voy a leer 2 saludos que te dejaron Ya. antes de despedirnos. Ha sido un gusto hablar contigo porque, digamos, transmite una pasión por tu oficio y esa valoración que tienes por la memoria. Me parece muy importante para estos relatos que estamos haciendo, que es con los protagonistas de nuestra memoria colectiva al final. Entonces, ha sido un gusto poder entrevistarte y te agradezco por tu generosidad, porque este es un programa que se hace por colaboración. Ay, pero yo lo hago feliz, me encanta. Lo que te digo, hay que hablar, 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 hablar y transmitir la memoria oral también. Así es que ha sido muy bueno tenerte en el espacio. Y bueno, Hans Schuster dice que él considera que es excelente tu trabajo, que hay ahí toda una vida y te felicita por eso. Y después está Eva Peña, que cree que la información que has registrado es una información muy, muy valiosa también para nuestra historia. Qué lindo, hermoso. Además, ninguna de las personas las conozco, así que tienen un público que no eran mis amigos que me están viendo. Sí, pues tenemos un público en el Patrimonio Vivo que nos ha seguido ya qué maravilla. Desde el inicio. Qué buena. Oye, felicitaciones. Yo feliz, yo encuentro que la memoria, por donde sea, es hablar, 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 imprimir, imprimir, imprimir. Te vamos a invitar a otro espacio después, entonces. Encantada, encantada. Muchas gracias. Bueno, Kena, te agradezco y buenas noches, y nos despedimos también de quienes nos acompañaron hoy día. Sí, yo me despido feliz de toda la gente que escuchó y que ojalá les deje como la misma sensación que tengo yo de que hay que seguir hablando, seguir fotografiando, seguir teniendo memoria, y que no, aunque no fuimos los vencedores, al menos en la historia, lo vayamos a hacer en un tiempo más cuando esto lo logremos reconocer. No somos los vencedores ni los que tenemos los medios de información que bloquean. Claro, exactamente. Pero siempre estamos y no dejaremos de estar. Eso es importante. Y yo creo que no soy la única, sino que somos muchos los que tenemos esta misma ganas de mantener la memoria viva. Por eso las rutas de la memoria es uno de mis trabajos como concejala, ¿cachai? Que ahí tiene mucho que ver en mantener la memoria, justamente. Y ahí en un territorio en el que habitas. Exactamente.
Exactamente. Sí. Muchas gracias, Kena. Buenas noches. Gracias Buenas noches. a Patricio, gracias a la universidad. Muchas Hasta gracias. pronto. Buenas noches. Un Hasta abrazo. pronto. Chao. Chao, Kena, gracias. Chao.